Está con nosotros para un asunto legal. Buenos días. Buen día. Muy buenos días, Dios le bendiga poderosamente. ¿Cómo Amén. estamos? Amén, amén. Muy bien. ¿Y usted por allá cómo está? Pues muy bien, hice un alto en un taller de educación continua que estoy tomando para poder estar con ustedes aquí. Qué bendición. Qué bueno. Agradecidos. Gracias. Jorge, tengo que decir tristemente porque quería verte por más tiempo, pero en la Ajá. vista que estuviste allí en el Senado te dejaron hablar 2 minutos y pico. Una cosa, sí, porque acuérdate que el sistema está montado con una agenda para ellos aprobar el proyecto que quieren aprobar, y los que no piensen como ellos pues son limitados. Por eso tú ves una proporción de ponentes que van a favorecer el proyecto frente a los que no lo favorecen. Así que esa es la razón por la cual no me dejaron hablar, y no me dejaron hablar porque yo presenté un punto de vista legal que da el traste con toda la agenda que hay. Así que eso es un punto bien importante. Ese punto legal lo puedes esbozar para beneficio de los oyentes de Nueva Vida, aunque sea un poquito más aquí, de por dónde ibas. Mira, hay lo siguiente: cuando tú buscas ese proyecto de ley 184, te vas a dar cuenta que ellos están usando una técnica, y es que públicamente hablan de que terapia de conversión pues es tortura, es electroshock y todo este tipo de cosas, y todo el mundo en Puerto Rico nos oponemos a eso. Pero cuando tú lees el proyecto, te vas a dar cuenta que la definición de terapia de conversión que se quiere aprobar es que se haga cualquier esfuerzo que cambie el comportamiento corporal, las expresiones, la orientación sexual de un individuo, básicamente, o que se quiere eliminar o reducir atracción romántico-sexual o sentimientos hacia, sentimientos a que tenga atracción hacia el mismo sexo. Esa es la definición. Por ejemplo, si tú quieres llevar a tu hijo a que viva conforme a su sexo biológico de nacimiento, que es lo normal. ¿Por qué? Porque un menor está en desarrollo, acuérdate, no está definido. Y en la teoría de género tú puedes fluir. Pues eso lo van a prohibir. Así que si yo se lo prohíbo a los profesionales, por eso están tocando la ley de Código de Salud Mental, le impido a un profesional que haga eso. ¿Qué pasa? Que hay un caso del Tribunal Supremo que se acaba de resolver en el 2018, que es National versus Becerra. Ese caso dice que los profesionales tienen libertad de expresión bajo la primera enmienda. Eso no está citado en el proyecto, y de hecho ese caso revoca todos los casos que están citados en las páginas 3 y 4 de ese documento. Así que ese proyecto de ley tiene información que no es correcta, y con eso tú induces a error a todos los senadores que no han leído esto. Jorge, salió el sábado, sé que tienes conocimiento, ¿verdad? Lo que salió el sábado en la página en la primera plana del Nuevo Día. Nosotros lo discutimos aquí. Mi posición es que no es posible un proyecto que enmiende el 184 o un sustituto completo nuevo, porque me parece que tanto el liderato cristiano como los profesionales, como los padres, no podemos presentar un proyecto allí que el otro bando lo acepte, porque estamos en puntos que no son negociables. Ellos no van a negociar lo que quieren, ellos no van a negociar lo de los profesionales, ni van a negociar lo de la autoridad de los padres, aunque estén dispuestos a sacar a la iglesia, que abrieron la puerta para decir, o por lo menos mostrar que sí, están dispuestos a poner por escrito que la iglesia no sea parte. Pero ya nosotros, ¿verdad? Discutimos aquí eso. ¿Cómo lo ves? Es diferente. Que ellos pongan que la iglesia no es parte es un engaño, y te voy a explicar por qué. Claro. Porque como tú estás enmendando la ley de protección y bienestar de la niñez, y le incluyes como definición de maltrato terapia de conversión en la versión de ellos, no en la versión real. Ellos, por ejemplo, yo estuve en la vista y el senador Bernabe dijo la gran verdad que él dijo allí. La gran verdad es que él dijo: miren, no nos interesa tanto prohibir el método, sino prohibir el concepto. Wow.
Por favor, busquen esa parte de la grabación y pásenla, porque con eso él está básicamente admitiendo que este proyecto va a violar la Constitución. ¿Por qué? Porque tú no puedes prohibir una idea. Sí, tú puedes prohibir el método. Por ejemplo, ellos no quieren prohibir tortura, ellos no quieren prohibir electroshock, ellos no quieren prohibir inducción a vómito. Ellos lo que quieren prohibir es la idea de que tú afirmes a un menor de edad hacia su sexo biológico de nacimiento. Eso es lo que quieren prohibir. Y cuando tú quieres prohibir una idea, eso es inconstitucional. Para que lo veamos más claro, miren, yo puedo pensar en el nazismo, creer en el nazismo, y el Estado no me puede prohibir eso. Me puede prohibir practicarlo, que es una cosa distinta. Así que, ¿cómo es que ellos no quieren prohibir la tortura, que es lo que dicen en los canales de televisión? Y todo el mundo se monta con ellos en el barco. Mira, vamos a prohibir la tortura. Ah, pero, ¿qué te dicen ellos? No, olvídate el método. No quiero el concepto. Y ahí es que vamos a pelear. ¿Qué pasa? Que la realidad política ahora mismo, y esto lamento tener que decirlo al aire, pero es así, es que para que manden en el Senado la actual mayoría, necesitan los votos de ese grupito. Así que algo le van a tratar de conceder. Eso es así. Y como tú ves que el gobernador hizo una expresión pública de que les va a firmar un proyecto prohibiendo las terapias de conversión, nuestro deber como ciudadanos es decir, un momento, vamos a aclarar lo que es terapia de conversión. Porque yo me opongo a la terapia de conversión que abuse del ser humano, lo humille. Y yo me tengo que asegurar que se apruebe algo donde se prohíba todo eso de la tortura, todo lo que ellos no quieren prohibir. Porque hay que matar esto. O sea, este issue lo van a seguir presentando por diferentes maneras. Van a estar los 4 años jeringando con esto y hay que matar esto ya. Así que el hecho de que surja un proyecto sustitutivo, pues mira, ese proyecto sustitutivo de hacerse, porque si no se hace nada, Juan Carlos y Fernán, y ay Dios mío, Moraima, entonces, ¿qué van a lograr ellos? Pues mira, dejar la ley como está, que hay que cambiarla, por ejemplo, la de maltrato de menores. Tú sabes que se le puede dar tratamiento a un menor a espalda de los padres como está la ley ahora. Pues mira, vamos a cambiarlo, que ellos se niegan a hacerlo. Cuando yo me acerqué allí a la vista, cuando se termina, pido acercarme a ellos, le digo, mira, vamos a cambiar ese artículo 41 que ustedes dicen ahí, y ellos dijeron, no, porque si ese artículo está como está, ¿tú sabes lo que dice? Que para brindar cualquier tratamiento médico a un menor de edad, no será necesaria la autorización de los padres. Pues ellos fueron por lana y van a salir trasquilados, porque hay que cambiar eso. Hay que cambiarlo, porque si no, le van a dar hormonas, le van a dar el tratamiento a espalda de los padres para empujarlo a la agenda de lo que tiene esta gente. No sé si ustedes comparten ese criterio. Bueno, Jorge, lo que pasa es que ese es uno de los puntos que ellos no van a ceder. Precisamente, tengo la impresión de que lo que tú citas como la ley actual, que le pueden dar tratamiento sin la consulta de los padres, ha sido resultado de negociaciones anteriores que han llevado a esto, donde cedemos esta parte y tú nos das esta otra, y por eso tenemos lo que tenemos. No podemos seguir en una dinámica de ceder unas áreas para obtener otras, porque a fin de cuentas, en la suma y la resta, ellos ganan siempre mucho más. Pero fíjate, y viene la realidad. Cuando tú le explicas a la gente, mira, yo he estado en varios foros seculares, como llamamos, y le ha sorprendido a toda esta gente que dicen, adiós, pero los religiosos entonces se oponen a la terapia de conversión que vaya dirigido a la amenaza, a torturar, a hospitalizar por meses, a dar un tratamiento degradante, a la humillación extrema, a la violencia física, a los golpes eléctricos, inducción de vómito, hostigamiento sexual. Cuando ellos escuchan que nosotros nos oponemos a eso, se quedan en shock, porque este grupito le ha hecho creer a la gente que la iglesia hace eso y que practica eso. Y al nosotros decirle, mira, ponlo dentro del proyecto, porque ellos no lo quieren negociar, pero cuando los demás están escuchando lo que nosotros estamos diciendo, se están montando con nosotros. Ellos se van a quedar en lo que son una minoría exigua, que tiene una agenda que no es la correcta, que tienen que aceptar y tienen que vivir que la mayoría en Puerto Rico sabe y cree que la heterosexualidad no es una enfermedad ni es maltrato contra los menores, y tienen que vivir con eso, porque todos los demás se están uniendo.
para efectos del Senado, tenemos 14 votos que están de acuerdo que terapia de conversión es amenaza, tortura y todo eso, no lo de afirmar la biología de un menor para que viva conforme a eso. Así que por eso tú lo ves que ellos están haciendo declaraciones, que están dispuestos a darle a los religiosos y están ahora sildeando para atrás porque se les va a caer este proyecto. Pero ellos no van a terminar ahí. Mañana te presentan otro. Y como algunos no leen, que esa es la verdad. Mira, si tú miras este proyecto, míralo detenidamente, cita parte de cosas que, pero no te cita la totalidad. Por ejemplo, este artículo de Cure en la página 2, la verdadera definición que dan los grupos homosexuales de terapia de conversión es amenaza, heridas y todo eso, hospitalización. Ellos no lo van a prohibir en este proyecto, porque lo que quieren prohibir es el acercamiento a un menor para que viva conforme a su sexo biológico de nacimiento. Y ponte a pensar en esto, Juan, que lo dijo Geisha en una de las entrevistas que tú hiciste. Si la transexualidad fuera correcta en su teoría, ¿por qué cambiarle el cuerpo humano? Si el cuerpo humano no tiene que ver nada con la preferencia sexual, eso es lo que ellos dicen. ¿Por qué darle hormonas? ¿Por qué operarlo? ¿Por qué castrarlo? Así que hay que asegurarse de aprobar una verdadera prohibición a esas conductas que nadie practica. Que yo quiero que tú sepas que el psiquiatra Franceschini dijo que eso no se practica. El Colegio de Trabajadores Sociales dice que eso no se practica profesionalmente, pero ambos tuvieron la babilla de decir allí que quien hacen eso son los religiosos. Correcto. ¿En serio? Correcto. Pues lo que hay detrás de esto es atacar a los grupos religiosos. Así es. Y los grupos religiosos y todo el mundo que tenga sentido común debe asegurarse de que hay que aclarar la verdad y legislarla. Pues precisamente los ataques a la iglesia cada vez son más claros, más recios, y eso no nos sorprende, pero ¿no le preocupa que ese ambiente escale a otro nivel? Fíjate, ellos si logran aprobar esto, quienes van a tener un problema bien grave son los profesionales, porque no van a poder dar un consejo, en la teoría de ellos. Yo te tengo noticia, el caso de Becerra les quita el poder de abusar al Colegio de Trabajadores Sociales, al Tribunal Examinador de Psicólogos. ¿Por qué? Porque el caso de Becerra dice que la opinión de un profesional está protegida bajo la primera enmienda. Un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social puede darle un consejo a un menor para que viva conforme a su sexo biológico de nacimiento y está protegido en la libertad de expresión. Ellos nos citan este caso del Supremo de Estados Unidos del año 2018, porque quieren mentir, o sea, quieren empezar una persecución contra los profesionales. Yo estoy defendiendo a los profesionales ahora mismo. 2, a los padres, que el padre tiene derecho, la madre tiene derecho a influenciar en la manifestación sexual de su hijo. Y si esta gente los quiere influir de otra manera, tienen que esperar a que sean mayores de edad para tratar de convencerlos y cambiarles los cuerpos y que hagan lo que ellos quieran hacer cuando sean mayores de edad. Mientras tanto, y quiero aclarar esto, el poder de parens patria del Estado, y lo digo y tengo la experiencia jurídica para decir esto, es supletorio al de los padres. Cuando único el Estado se mete con una familia es cuando la familia maltrata y abusa, cuando no hace lo que tiene que hacer. Así que, como la inmensa mayoría queremos el bienestar de nuestros hijos, el Estado no se puede meter. Y esto, mira, mientras más se ha discutido, más en peligro está el proyecto de no aprobarse. Esa es la verdad. Jorge, ¿qué opinión te merece? Y es interesante que un abogado como Carlos Díaz Olivo haya visto un peligro en este proyecto 184 mucho más allá de lo que se ha planteado, y él lo ve como abrirle la puerta al Estado, que es goloso a la hora de querer controlar a la población, y dijo en sus palabras, que las reprodujimos aquí en un programa en días pasados, de que esto es una amenaza a la democracia como la conocemos, en referencia al proyecto 184. Correcto, porque él lo está viendo como lo ven los abogados, los que tienen una formación jurídica, los que han leído la Constitución en términos de interpretación de la Constitución. Acuérdate, no le pueden prohibir a los profesionales que opinen distinto al comité de ética de su entidad. Y como el caso de Becerra estableció eso,
Mira, ahora mismo estoy pendiente de un psicóloga que quieren atacar por sus expresiones, y estoy dispuesto pues a representarlo y llevar un caso, usando el caso de Becerra, un caso que se llama Otto versus Boca Ratón, que ya un circuito federal, siguiendo el caso de Becerra, mató un proyecto como este de Vargas Vidot. Se lo declaró inconstitucional. Vale lo que valen 2 centavos de nada, en términos jurídicos. Así que lo que él quiere aprobar para perseguir a los trabajadores sociales, a los que no piensan como ellos profesionales, a intimidar a los padres y darle un empowerment al niño que no puede manejar, pues ya esto es cuestión de tiempo, llevarlos a los tribunales. Aunque lo aprueben, no van a poder tocar un profesional porque hay que llevar los casos y ponerlos en su sitio. Mira, y un ejemplo que yo estoy usando, que se lo dije a unos senadores y dijeron, juez, pero eso no es lo que están explicando aquí. Cuando yo le digo, imagínate que tu nena de 16 años dice, papá, yo me siento nene. Y tú le dices, no, hija, te sientas con ella, explicarle. La nena se pone voluntariosa, va a su trabajadora social. La trabajadora social dice, pues te reporto por maltrato, papá, porque tú le quieres cambiar su orientación. Y te la refieren a tratamiento médico. Y le pueden dar hormonas, y le pueden dar testosterona, y le pueden dar bloqueador de hormonas. En serio, a espalda de los padres. Mira, eso es lo que pretende este proyecto, y esa es la verdad. Correcto. Está en blanco y negro, y por eso hay que llevar una batalla, Juan, hasta matar este proyecto. Sí, juez. Pero no termina ahí. Yo tengo una pregunta que creo que lo había comentado la semana pasada. Ellos pretenden remover estos niños cuando acusan a los padres, porque ¿dónde van a meter tantos niños? Bueno, no removerlo, pero obligarte, o sea, te pueden obligar a que tú hagas lo que no quieres hacer. ¿Por qué? Porque si la ley lo permite, pues mira, la ley permite dejar el niño en el hogar y remover un padre, por ejemplo. Sí, remover un padre. Eso está en la ley. O sea, tienen maneras de hacerlo. Acuérdate que lo estás tipificando como delito y el delito es grave. Es como asaltar un banco, es como un caso de violencia doméstica. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces removerían, en el peor de los casos, remueven a padre o mamá el que se oponga. ¿Sí? Entonces es doble el trauma. Que tienes que ver el ambiente cómo está. El ambiente que hay, por ejemplo, en la rama judicial. Los talleres que se dan para enseñarle a los jueces esa teoría de género, que es teoría de género, que no tiene base científica. Y cuando se sienta ahí un psiquiatra a decir que se nace homosexual, yo cuando escuché eso, yo dije, wow, este hombre hay que nominarlo a un premio Nobel de Medicina. Este hombre acaba de descubrir el gen homosexual. Mira, no hay gen de homosexualidad, no hay gen de mujeriego, no hay gen de bestialista, no hay gen de pillo. Eso no es genético, eso es conducta que se aprende y se influye. Así que primero presentan un psiquiatra para mentir y montar lo científico, después sentaron al Colegio de Trabajadores Sociales para hablar de que las verdaderas terapias de conversión las dan los religiosos, y cito textualmente lo que dijo la vicepresidenta de ese colegio, por medio de las escuelas bíblicas, en serio. Ay, un sermón de Primera de Corintios 6, un sermón de Romanos capítulo 1, un sermón de Proverbios capítulo 5, capítulo 6 o capítulo 7 es terapia de conversión. Y como dijo el psiquiatra, que rezar por un paciente mental es terapia de conversión, ahí tú ves el verdadero propósito del proyecto. Correcto. Juez. Esto hay que matarlo, y esa minoría no va a determinar nada, porque cuando se unan todos los demás partidos con 15, 17 votos, se acabó el evento. Juez, ¿habrán elementos de fe dentro de la política que pudieran hacer algo más de lo que están haciendo y están obrando al revés? No, mira lo que pasa. Han generado un ambiente de confusión. ¿Cuál es la herramienta que ha usado el presidente de esa comisión cuando se para en un canal de televisión como el Canal 4? Dice, mire, el abuso, la tortura, los electroshocks, esto es troglodita. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que eso es para él ganarse la opinión pública, pero la verdad es que cuando tú miras el proyecto, no está prohibiendo eso. Lo que está prohibiendo es que tú le des un consejo a un niño para que viva conforme a su sexo biológico de nacimiento. Correcto. Y eso no es un crimen. Yo tengo derecho a que mi nene y mi nena vivan conforme a su biología. Exacto. Y te digo más,
Por eso es que todos estos que se operan y todos esos índices de suicidio son mayores en esa población, y no lo digo yo, lo dice el doctor Paul McHugh de Johns Hopkins Hospital, que tenía un programa de psiquiatría ahí para los que operaban y le cambiaban el sexo, y él dice en un estudio que está en la revista Atlantis del año 2016, cierren este programa, porque esta gente cuando pasan las operaciones y descubren que no cambiaron nada, que siguen siendo los mismos pero mutilados, 15 veces más se suicidan que cualquier otra población. Así que eso ellos no lo citan en el informe ni lo van a citar, porque están detrás de los niños y hay que protegerlo, y cuando la población despierta dicen, mira, esto no puede ser. Así que ha llegado la hora de desenmascararlos públicamente, de seguir poco a poco educando a la gente, y aprovecho y digo, pues mira, vamos a prohibir lo que hay que prohibir, yo no me cierro a eso. Pero como ellos saben que no se practica, pues como quiera vamos a prohibirlo. Y ya está prohibido, y nadie puede darle tortura a otro ser humano. Ahora, sí le puedo dar un consejo a mi hijo, mi psiquiatra le puede dar consejo a mis hijos, y sobre su sexualidad en términos de la heterosexualidad. Jorge, finalmente yo por lo menos como comunicador que he estado por años detrás de este tipo de dinámica con los líderes, ¿verdad? Como medio de comunicación, Nueva Vida siempre siendo una plataforma, yo creo que se ha logrado impresionar a la mayoría roja y azul del Senado a que tienen que ser exageradamente precavidos, y me atrevo a decir que le tenemos la olla bastante viradita en términos de que no tienen los votos hablando hoy para aprobar el proyecto como ha sido presentado y discutido. ¿Cuál es tu opinión, que has estado también en estas lides por muchos años? Pues que cuando rojos y azules identifican que hay algo que está tóxico, que no tiene que ver con política partidista, esto no tiene que ver con estatus político, esto no tiene que ver con economía, esos grupos se han unido a decir, un momentito, toda esta minoría que entró aquí con este discurso de adelantar su agenda, hasta ahí llegaron. Y hasta ahí llegaron, o sea, no van a poder aprovechar su poder de negociación de que le dieron los votos a un grupo para que sean mayoría, porque no están dispuestos a abusar. Y te digo porque yo he ido a hablar con unos cuantos, y los que están a favor de esto, de los partidos de mayoría, es que no han visto la definición. Y tan pronto la mente dicen, oiga juez, es que esto no puede ser, esto es una barbaridad, es que esto no es lo que dicen. Y digo, chicos, mira, léelo aquí. Y cuando se lo llevas a un ejemplo, porque una cosa es que tú se lo tires en teoría, pero cuando yo se lo llevo ejemplo, se acabó. Y cuando le doy la explicación del caso Becerra y el caso de Otto versus Boca Ratón, que ese es del año 2020, dicen, espérate, esto no está citado en el proyecto. Y digo, porque te presentan un documento que no tiene la verdad, y si tú le crees a ese documento lo vas a aprobar. Si yo no supiera nada, yo lo apruebo, Juan, porque te están hablando de abuso y te están hablando de tortura en la exposición de motivo. Correcto. Ese pero ha sido el éxito. Tú dices, prohíbete de eso, claro, de verdad, y no se atreve a prohibirlo, porque la agenda es otra. El éxito nuestro ha sido que esa buena información les está llegando. Correcto, sí. Correcto. Y entonces le estamos diciendo, mira, acuérdate que el sexo es fluido. Yo te doy este ejemplo. En el mismo ejemplo de la nena de 16 años, lograron llevarla y darle bloqueadores hormonales. Y lograron operarla y le cortaron su seno, en serio, y le removieron el útero. Wow. Ven acá, y si cuando esa nena llega a los 25 dice, de acuerdo a mi filosofía de género, quiero volver a cambiar de sexo y quiero ser lesbiana mujer, ¿dónde me van a devolver mi seno y dónde me van a devolver mi útero y dónde me van a devolver mis otras cosas? Exacto. ¿No? Esto no es un tatuaje que tú te lo puedes borrar. Mira, yo recuerdo un caso de una muchacha que se enamoró de un tipo, jovencita, y se tatuó en la nalga el nombre del novio. Esto es un caso, te lo puedo decir, no te digo nombre ni nada de eso. Rompe con el tipo, pasan los años, se enamora de otra persona, rehace su vida, y su crisis es borrarse el nombre en la nalga. Y pues se le puede dar tratamiento con láser, se lo puede borrar, pero dura meses ese tratamiento. Meses, y es doloroso. Eso es reversible, eso es reversible, pero una castración química es reversible. No, y si ese joven se levanta a responsabilizar a mami y a papi, ¿por qué no me defendiste? No, porque la ley es que podías hacer lo que fuera por defenderme.
Eso también puede pasar. Claro. Excelente observación, Moraima. ¿Tú sabes por qué? Porque la ley en Puerto Rico dice que mientras tú eres menor de edad, tu causa de acción, o sea, tu derecho a demandar está congelado hasta que tú llegas a los 21 años. Y por este caso, tu nena se te viró en contra, su trabajadora social escolar la refirió porque creen todas estas cosas, encuentran un médico que le metió bloqueadores, la chamaquita llega a los 21, la chamaquita dice quiero cambiar, y el médico le dice no puedes porque tú teniendo 16 años tomaron esta decisión a espalda de tus padres. Esa chamaquita nace su causa de acción. ¿Y cuándo nace? Cuando llegado a 21 años quiere cambiar y no puede. ¿Y qué tú crees que va a pasar? Puedo demandar al que me castró químicamente siendo yo menor, porque yo no tenía capacidad de obrar. Wow. Capacidad de obrar es la completa madurez jurídica para que tú puedas tomar una decisión. Un nene de 14 años no puede ir a un banco a abrir una cuenta. Claro. Necesitan los padres que firmen por ellos. Así que todos estos profesionales, bien liberales, como los que yo oí hablar en esa vista, se exponen a una demanda. Y yo con mucho gusto las llevaría, de verdad. Jorge, se nos corrió el tiempo. Esto está demasiado interesante. Te bendigo, papá. Los bendigo a todos. Gracias por esa batalla. Sigan para adelante. Amén. Y esto, miren, esto, perdonen el ejemplo gráfico, esto es como las películas de Drácula. Tienes que ir hasta la caja, abrirle y meterle el estacazo para que no ahí. Gracias. Abrazos, abrazos. Tremendo. Gracias, Jorge. Amén. Las 10:55 de la mañana. Entendimos.